Buenos días, psicoacústicos y psicoacústicas. Hoy les tenemos un video muy pero muy bueno. Se van a ir sorprendidos de esta sesión. Vamos a ver toda la teoría heptatómica de la criminogénesis en México. En un resumen, una síntesis aproximadamente de 30 a 40 minutos. Toda esta teoría que lleva 10 años desarrollándose, es algo desconocida, pero está bien interesante, les va a gustar mucho y van a ver toda la información que arroja. Esto con motivo del mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la ONU. Un mensaje muy interesante porque él menciona de manera acertada en algunas cosas que, los delitos se deben a la falta de trabajo, a la pobreza, etcétera. En parte tiene razón, son algunos factores criminógenos, pero no es como tal los elementos constitutivos que detonan la criminogénesis en México y en el mundo. Ojo, muy importante esto. A partir de esta exposición en el Consejo de Seguridad de la ONU, me pareció muy pertinente explicar toda esta teoría, una teoría muy bien construida que tiene más de 10 años alimentando su base de datos, generando algoritmos e investigación académica por parte del proyecto Alpha One de Biotecnesis. Entonces esto es muy importante. Si quieren saber más información de esta investigación científica que lleva más de una década, pueden ver el video 000 de esta lista de reproducción para tener un poquillo más de información. Bueno, arrancamos. Primero que nada vamos a hacer clic aquí. Esta teoría heptatómica viene de 7, porque hay 7 principales elementos o factores criminógenos que generan la inseguridad pública en nuestro país. Más allá de lo que dice nuestro presidente o el Ejecutivo Federal, vamos a ponerlo así, para no dar distinción, es muy laxa la explicación de él. Ataca con sus programas 2 factores que viene siendo la pobreza y que también viene siendo la falta de empleo, los cuales no son como tal elementos constitutivos de la inseguridad pública en México. Aquí está la clave, ustedes se dan cuenta, les voy a poner así de simple. Si mañana en nuestro país, en México y en todo el mundo, a las personas se les diera $1 millón, una casa, un automóvil y un trabajo estable, la inseguridad, la tasa de homicidios, de lesiones, de secuestros, de robos, etcétera, bajaría un número insignificante, porque no desaparecen los factores criminógenos. Ahí es donde está la clave. Todas las políticas en general que han creado, esbozado e implementado los gobiernos desde hace 20 años, se basan en placebos paliativos a nivel mesosocial y ninguno entiende, comprende y ataca la criminogénesis. Ahí está el problema, por eso hacen toda esta serie de programas y políticas públicas que nunca tienen un impacto real. Hay algunas que tienen un impacto regional o comunitario en algunos lugares, pero son casos contados. Por ejemplo, en Colombia hay casos de éxito, obviamente no en todo el país, sino en regiones específicas. En México también hay sitios donde se ha logrado reducir la percepción, incluso la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes, pero de una manera no significativa, no a nivel nacional, a nivel geopolítico en el conglomerado de América Latina, y tampoco a nivel estructural. Sigue, vamos a poner los factores criminógenos creciendo y creciendo. Y esta teoría nos explica de raíz cuáles son, de dónde nace, y sobre todo, que es algo muy interesante, nos da una solución de cómo eliminarlos. Porque si no los eliminamos, si estos factores criminógenos no los acabamos, podemos hacer 1000 cosas, lo que les digo, regalarle dinero a la gente, por ejemplo, que sabemos que eso se generaría inflación, pero en un supuesto de que se pudiese, no se reduciría como tal la criminalidad.
porque no es el problema del trabajo, tampoco es el problema la pobreza como tal. Sí son elementos que aumentan las probabilidades para que una persona delinca, pero no son factores determinantes. Y eso es lo que nos hacen querer ver, o lo que han intentado hacer ver el gobierno antepasado, el pasado y el actual, y se están equivocando, gastando miles y miles y millones de pesos, incluso trillones, vamos a ponerlo así en inglés, ¿verdad? Los trillions de dólares, en políticas que no van a detener ni la migración ni la criminalidad, porque no la entienden, no la están atacando. Y lo primero para resolver un problema es saber el origen, para no ir realizando ensayo y error y tratando de adivinar. Ahí es donde falta la planeación operativa, infrapolítica, geopolítica, interinstitucional. Bueno, vamos a empezar después de toda esta introducción. Las cosas son muy simples. Antes de pasar a esta fase, nos vamos a ir primero a los elementos. Aquí está. Teoría atómica de la criminogénesis en México. Esto es bien importante. Hay algo que no nos han dicho y no sé por qué a nivel medios de comunicación, vamos a ponerle, por no decirles medios de programación social, no se ha extendido. Si ustedes se dan cuenta, hay una batalla, vamos a ponerlo así, una discusión en redes sociales y en varios estados, tanto de Estados Unidos, valga la redundancia, como de México y otras regiones del mundo, la Unión Europea, etc., donde manejan la escuela al centro. El Estado ofrece una educación y le quita cierta tutela a los padres de familia. Ahí está uno de los principales errores, porque ahorita, como vamos a ver en la teoría atómica, la familia es veneno y es antídoto. Es el primer factor, el factor criminógeno más relevante de todos, y a su vez es el elemento de prevención de la violencia, de la delincuencia, con mayor repercusión. Entonces ahí está toda la clave, nada más que ahí hay que comprender un poquito todo este contexto. Bueno, ¿en qué se basa esta teoría atómica? Son 7 elementos constitutivos que generan todo este caos que tenemos actualmente de inseguridad. Primero, y el más importante, por eso se pone aquí, a ver, me lo vamos a regresar porque ahí está. Formación parental y maternal laxa, o maternal y parental, como le quieran llamar. La familia es el principal factor criminógeno. Violencia intrafamiliar, violencia sistémica que sufren los niños, niñas, incluso aquí tenemos los animales, etc. Es bien complejo, hay muchísima información de esto. La teoría atómica nos esboza en más de 100 páginas solamente el capítulo de la formación parental, pero se los voy a tratar de resumir a grandes rasgos. Nadie nos enseña a ser padres o madres, y en ese sentido está demostrado precisamente la laxa supervisión parental, o sea, porque no hay educación de padres, madres, tutores. Esto independientemente del tipo de familia, esto quiero dejarlo muy claro. Si es una familia de un hombre y una mujer como tal, es una familia compuesta, extendida nuclear, formada por abuelos, por tíos, conformada por 2 mujeres e hijos, 2 hombres e hijos, etcétera, ¿verdad? Esa situación como tal no tiene una colateralidad grande. Aquí el problema sigue siendo esta falta de formación. Lo primero que debiese haber es un macrosistema, vamos a ponerlo así, de formación de los padres y madres. Cada quien educa a sus hijos e hijas en el ensayo, en el error y a través de la costumbre. Vamos, esto no es un experimento. Los seres humanos no se pueden, bueno, sí se hacen situaciones complejas, pero aquí está el primer detalle. Si ustedes se fijan, esa externalización
de individuos que tienen conductas antisociales, conductas desviadas, conductas criminales, tienen muchísimo que ver, en más de un 90%, así lo demuestran los estudios de la misma teoría atómica, de un montón de teorías que ahorita no vamos a leer, de una dinámica familiar, ojo, dinámica familiar, peyorativa, coercitiva, funcional a través del terror psicológico. Quiere decir que estas personas, hombres, mujeres, o de cualquier género que se les venga a la mente, si se pone en este sentido, cometen delitos o han cometido delitos o son más factibles a cometerlos, vamos a ponerlos en ese término, por esta laxa supervisión parental. Está demostrado que un individuo e individua se limita o autorregula su conducta hasta en un 97% antes de cometer cualquier acto que vulnere las leyes, pensando precisamente en lo que sentirían sus padres o sus tutores, su padre o su madre. Se detienen. ¿Por qué? Porque les importa, porque hay un vínculo afectivo familiar y una dinámica positiva. Y se detienen y no delinquen. Aún no tengan trabajo, aún haya pobreza, no pasa eso. Y en este sentido, ocurre lo contrario, cuando no hay esa dinámica familiar proactiva, prosocial, con vínculos fuertes, obviamente se dispara casi en un 100%, no es el 100%, es el 99 punto, no recuerdo qué, de todas las personas que cometen actos antijurídicos o conductas ilegales, penales, etc., tienen un origen determinante en esto. Bueno, más o menos lo expliqué, ahorita lo vamos a ver más. Otro factor es la formación ciudadana. Esto es una cosa terrible en nuestro país, por lo menos, yo sé que en gran parte del mundo. Aquí tenemos hasta un dicho que menciona: el que no tranza no avanza, ¿verdad? Surge la cultura de la antijuridicidad, de la violencia sistémica. Porque hay formación ciudadana laxa. Es increíble que en este país y en muchos otros se le otorgue el grado de ciudadano a cualquier individuo e individua solamente por el hecho de cumplir 18 años y tener un modo honesto de vida, según lo que dice la Constitución. Esto no tiene ningún sentido, es algo terrible. No hay una formación ciudadana. Vamos a ponerlo así, debiese haber desde, me parece que es desde los 18 hasta los 80 años, hasta los 76 años, que es la esperanza de vida de las y los mexicanos, una escuela de formación ciudadana, una formación ciudadana. Esa INE que te dan, o esa IFE, no te la den simplemente a 18 años y llevar un recibo para ejercer el derecho a voto, porque ese tipo de, esa democracia raquítica, democracia representativa es una burla. Y aquí es donde entra lo otro. Deberían formarnos de manera periódica, por lo menos hacernos un examen, vamos a ponerlo así, cada año, así como se renuevan, vienen siendo los prediales, el pago de la tenencia y otro tipo de impuestos. También debería haber, por lo menos anual, bianual o un trienio, no sé, un examen para poder continuar con tu INE vigente, para ver si eres un buen ciudadano. Tienes que acudir a una escuela de formación ciudadana. ¿Quién lo hace en este país? Nadie. No existe eso. Entonces no sabes cuáles son tus derechos, ni tus obligaciones, ni tus límites jurídicos, y no entiendes y no comprendes la importancia de vivir en colectividad, porque estamos conformados como Estado, porque vivimos en sociedad. Todo eso, como no lo comprendes, porque no existe formación ciudadana, entonces no existe esa, vamos a ponerla así,
interdependencia de los individuos que conforman la sociedad y por lo tanto, como no hay una formación ciudadana, pues cada quien vela por sus intereses. Ese es uno de los factores criminógenos muy, pero muy relevantes aquí en este país. Y luego viene la religión. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué la religión? No me parece algo extraordinario, pero no lo es. Este es otro de los factores criminógenos. ¿Por qué? Porque tiene, les voy a platicar más o menos así de manera muy rápida esta situación, porque también tiene muchísimas páginas dedicadas el libro de la teoría tatómica de la criminogénesis en México a este apartado. En síntesis, cuando inició la división social del trabajo, por allá, imagínense, hace 10.000 años en Mesopotamia, pues se crea la política, se crea el ejército, se descubre la agricultura por parte de las mujeres, según la historia oficial, como ya hay excedente de producción, ya hay, se pueden sembrar, hay alimento en exceso, ya no se requiere que toda la gente se dedique al cultivo de sus alimentos. Entonces empieza a haber ocio y empieza a haber tiempo para pensar, vamos a ponerlo así. Algunos listillos por ahí pues se les ocurre decir que son los elegidos divinos por la religión y empiezan a conducir vamos a aprovechar el producto del trabajo de los demás. Hay unos que se dedican a la agricultura, otros a la alfarería, etcétera. Se crea la política prácticamente, se crea un ejército, etcétera. Pero, ¿cómo haces para que toda esa gente siga sometida, además de la situación coercitiva? Porque es obvio que no te van a hacer caso nada más porque sí. Para eso se crea la religión. La religión es un sistema de programación y control social que opera a través del terror psicológico. Está bien sencillo. Discúlpenme las personas que son muy creyentes de este libro de las religiones y de los libros en general más populares que vienen siendo las cábalas del judaísmo, la Biblia, el Corán, etc. Estos libros contienen un sistema dogmático de terror psicológico. ¿Cómo controlas la conducta del individuo? Pues obviamente a través del miedo. Principal elemento, le dices que si no se comporta conforme a las normas que se establecen en la sociedad, vamos a ponerlo así, pues además del castigo dentro de la sociedad, está el peor castigo, que es teológico. Te vas a quemar en el infierno durante toda la eternidad, no te vas a ir al cielo, etcétera, van a caer tormentos, bla bla. Bueno, se la resumo. Ese terror psicológico pues hace que del miedo, así de simple, las personas se controlen. No es que no quieran, vamos a ponerlo así, no es que una persona no quiera robar, no quiera matar, no quiera el adulterio, por ejemplo. Sí lo desea porque existen los factores criminógenos. Lo que pasa es que lo reprime y lo sublima en otras desviaciones y anomias que luego vamos a ver y también generan problemas. Entonces este medio de control estaba muy presente en nuestro país. Voy a regresar un poquito para explicar eso. No había una autorregulación de la conducta, había una heterorregulación de la conducta, de afuera hacia adentro, una presión. Los individuos se comportaban de alguna manera, entre comillas, de manera no penal o no antijurídica, en esos términos, por miedo, por la censura cognitiva, por el condicionamiento pedante, los latigazos, la represión ideológica. Entonces no era porque quisieran como tal, sino simplemente por miedo, y empiezan ahí a surgir un montón de patrones de conducta desviados de los cuales luego hablaremos. Entonces en México ocurrió lo mismo. Históricamente durante la colonia, la regulación de la conducta fue por medio de esto. Cuando ocurre la Revolución Mexicana no hay muchos cambios, aunque empieza a haber una, entre comillas, separación de la iglesia y el Estado. Literalmente pues el Estado le deja el control social,
vamos a ponerlo así, la autorregulación de la conducta y de la población en manos de la iglesia. Y aquí es donde explota todo. ¿Okay? Porque esa regulación de la conducta en base precisamente a ese terror psicológico, en base a ese miedo infundado de que va a ir al cielo o al infierno, pues era un sistema de valores funcional hasta que llega el sistema de valores del neoliberalismo. Ustedes van a decir que tiene que ver eso, van a ver la correlación muy importante cuando llega el neoliberalismo a nuestro país. Y toda la industria cultural, la música, el cine, lo que viene siendo el marketing, lo que es el consumo, trae todo otro sistema de valores que va cambiando y va contraponiéndose con las teorías de valores y de control de conducta de los individuos. Entonces llega un momento donde explota, porque la regulación de la conducta no era, anteriormente, vamos a ponerlo así, había una mucho menor tasa de delitos, menor tasa de violencia, entre comillas, no porque no existieran los factores criminógenos, ahí estaban, nada más que estaban reprimidos y estaban sublimados en otras conductas. Cuando llega este sistema de valores de la industria cultural, del modelo globalista, hay una explosión, porque de repente una generación de transición de los baby boomers, la generación X y los millennials, hay esa disrupción porque se dan cuenta de que pues no hay, vamos a ponerlo así, el sistema de valores de la industria cultural es inmediato, es satisfactorio, es compra y siente placer ahora de los placeres inmediatos. La liberación de endorfinas al comprar, consumir bebidas psicotrópicas, enervantes, etcétera, un montón de cosas que ustedes ya conocen. Ocurre este fenómeno de globalización y todo el sistema de valores basado en cánones pues se empieza a tambalear y se destruye. Llega la generación de los millennials y la generación de los centennials, pues en un, vamos a ponerlo así, en un sesgo o en un limbo de sistema de valores. Se encuentran aquí entre un sistema de valores moralista, vamos a decir, donde la conducta se regulaba a través del miedo, y un liberalismo total, donde pues cada quien sálvese como pueda, el individualismo, yo me hago rico, los demás que se peguen, la propiedad privada, lo importante es hacer dinero, la vida límite. Si ustedes ven un video de reggaetón, van a ver en general un estilo de vida opulenta, llena de vamos a ponerlo así, cosas materiales. Déjenme lo pongo aquí. Bruno Mars, algo así se llama. Vamos a tratar de ponerlo nada más, obviamente vamos a omitir el audio para, como ven aquí, pues el sistema de valores que menciono que le programan a los individuos es del consumo, de la riqueza, etcétera. Y obviamente este sistema de vida no se puede lograr pues, con una vida, con un trabajo normal. Entonces empieza a haber esa disrupción, vamos a ponerlo así. Y para lograr ese estereotipo de vida que se le está programando, bombardeando cotidianamente a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de los comerciales de todos lados, se le están bombardeando a los individuos. Ese es el estilo de vida que deben de seguir para ser felices. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, pues no se puede conseguir porque es una ilusión. No puede haber puros ricos en el mundo. Luego vamos a explicar esa situación de por qué no puede haber puros ricos, pero no nos vamos a meter en ese tema econométrico, que también es muy importante y de hecho lo maneja la teoría atómica. Pero para hacerlo más rápido, ¿cuál es la única alternativa? Si yo tengo un trabajo con un salario muy bajo
para lograr tener este tipo de vida, obviamente necesito delinquir, no hay otra forma, hurtar dinero. Y aquí es donde hace una bifurcación esta teoría, esta parte de este muchacho, vamos a ver, porque esta es de la actualidad, y hay toda una metodología constituida, y esa es la metodología de externalidades restaurativas prosociales para llegar a esto. Esto es lo que tenemos en la actualidad y otras cosas peores. Gráficamente así lo quise representar, espero que lo puedo explicar. En este sentido, se genera, hay una dicotomía de desregularización de la conducta. Por un lado, estos jóvenes de familias de trabajadores, de obreros, de campesinos, que obviamente su realidad pues les impide no el trabajar en una maquila, trabajar en una carpintería, trabajar en una profesión, vamos a ponerlo así, en general, arquitecto, médico, abogado, etcétera. Pues muy difícilmente se consigue ese estilo de vida. Se consigue uno para sobrevivir o para o vivir, vamos a ponerle bien, pero para alcanzar ese nivel de materialismo no. Y aquí es donde se da esa dicotomía, porque se crea un factor criminógeno y una criminogénesis tanto en los estratos sociales bajos como en los altos. Y ahí es una de las diferencias más grandes, porque siempre nos cuentan, déjenme ver si siempre nos meten la idea, nos han vendido esa mentira. Bien, pues aquí es donde surge esa nueva dicotomía, esa situación que no hemos visto y prácticamente ninguna teoría la mencionen como tal, que todo el mundo lo sabe, pero no se hace explícito por alguna razón. Y aquí en la teoría platónica sí se toma en cuenta. ¿Cuál es esa dicotomía que surge en la clase de los millennials y los centennials, esas generaciones que ya están en el limbo del sistema de valores canónico y ya explotó? Muy sencillo, incluso por ahí se incluye, valga la redundancia, a los baby boomers y también hasta la generación X. ¿Qué pasa ahí? Regularmente nos han vendido la idea, o el gobierno así lo cree, las teorías de prevención, que aquí es donde están los factores criminógenos, aquí son los delincuentes. Sí hay obviamente delincuentes y hay factores criminógenos aquí lo podemos ver por el simple hecho de los colores, la teoría del color, igual todo este tono de grises afecta a la psique del individuo, obviamente la conducta. Estas casas están, vamos a ponerlo así, muy pequeñas, como casi todas las casas de interés social en México, son criminógenas porque no cumplen con requerimientos de esparcimiento. Estas, al igual que los de las casas de voy a decir de Infonavit, por ejemplo, pues no crean que hay mucha diferencia, también son casas criminógenas por el reducido espacio donde conviven tantos habitantes. Aquí está la teoría de la ventana rota, como ven hay suciedad y estos individuos de manera inconsciente generan un patrón también de conducta desorganizada y de violación a las leyes. Al ver esta suciedad, pues obviamente se replica, ¿no? Al ver un lugar ordenado también se replica, también es igual. Si una persona se pasa un semáforo en rojo, hay 97% de probabilidades de que el que está atrás de esa persona también se lo pase y 99% de probabilidades del que le sigue, el tercero, también se pase. Es decir, genera una colateralidad, un efecto dominó en la conducta criminógena. Y así empiezan con esas pequeñas vamos a ponerlo así, violaciones a normas y reglas generales que se van convirtiendo cada vez en actos de manera inconsciente de los sujetos que violan leyes a nivel cada vez mayor. Pero aquí es donde quiero llegar a esta explicación, estoy ahondando un poquito en esto, porque se dice, y las políticas públicas y los programas, 99.9% va a aterrizar a estos barrios, a las demarcaciones, con pobreza, que con falta de trabajo, con violencia, etc.
pero nunca hemos visto una política pública que vaya encaminada hacia estos lugares. Aquí es Santa Fe, en México, acá está Garza García, que es el municipio más rico de Latinoamérica. Vamos a ver una imagen así, a ver si me permite ver el archivo. Aquí está. Aquí, señores y señoras, psicoacústicos, ciudadanas, ciudadanos, investigadores e investigadores, aquí están llenos de factores criminógenos. Ustedes dirán, ¿dónde? Precisamente en esa psique de axiología de los que están aquí. Estos a lo mejor de manera directa nos están disparando un arma, pero como tienen el mismo problema que los que están acá, déjenme los que están aquí en esa bifurcación, ese limbo, ese sistema de valores corrupto, por decirlo así, roban, cometen fraudes, son los que llamados ladrones de cuello blanco. Estos señores afectan de manera mesosocial y macrosocial. Fíjense nada más la diferencia. Aquí se generan más conductas antisociales que repercuten a nivel, vamos a ponerlo así, macrosocial, mucho más que incluso acá. Y no lo estoy diciendo en un sentido peyorativo a las personas que viven en estos suburbios. A ver si lo podemos hacer en mitad. Vamos a ponerlo sobre la derecha y a la izquierda. Como ven estos dos, aquí los pueden observar bien. Aquí vive gente estimulada por un conjunto de factores criminógenos y con conductas desviadas, con anomias, que se convierten en conductas antisociales. Aquí está lleno de factores criminógenos. Acá también. Pero estos factores criminógenos no son el vecindario como tal, no son los árboles que están aquí. Como ven, aquí las calles están limpias, están en una, vamos a ponerlo así, una topografía y georredistribución adecuada. Aquí no hay un orden, obviamente es más plausible que se detonen conductas antisociales aquí. Sin embargo, los que están aquí de estas generaciones que les hablaba, que están en ese limbo, también cometen delitos. La diferencia es que a lo mejor asalta a uno de los que está aquí, a una de las personas que está aquí, le genera un daño patrimonial y psicológico porque le genera inseguridad, y un efecto en cadena psicológico en esta persona, en la familia, en los familiares, en los amigos y en todos los que están aquí alrededor. Digamos que un acto delictivo de una persona que está aquí afecta a 50 personas por el simple hecho de robarse el celular de esta persona. Pero el que está acá cometió un fraude de 100 millones. Se roba 100 millones que iban para una campaña de reforestación, precisamente para que estas áreas verdes estuvieran acá. Se roba otros 100 millones para pavimentación, otros 100 millones para participación ciudadana, para mejorar las escuelas, etc. Y tiene un efecto multiplicador. Una sola persona que se roba todos esos millones afecta, valga la redundancia, a millones de personas. Entonces fíjense nada más el tamaño del impacto social del factor criminógeno que son estas personas y estas. No significa que estas no generen el problema. Vamos, como tal las personas no son un problema, sino el conjunto de factores criminógenos que les vamos a decir, impulsaron o aventaron, no sé cuál es el término adecuado para manejarlo ahorita, que les motivaron o les hicieron mayor propensión a delinquir, estos y estos. La diferencia es que, lo vuelvo a repetir, aquí todo el mundo está volteando enfocado y hay problemas, y acá nadie, aquí piensa que todo está bien y bonito, y ahí es donde está el problema. Vamos a ponerle ese abismo que hay entre estos dos mundos, dos clases sociales, vamos a ponerlos así, realmente está interconectado por un mismo sistema de valores, una axiología, ¿cómo se le puede decir? Antijurídica, la cultura de la antijuridicidad, porque están en la misma situación las dos generaciones o tres, con esta disrupción de este sistema de valores.
Entonces ahí está una de las claves de esta teoría atómica, que nos dice que no solamente vamos a encontrar, vamos en esta, factores criminógenos en lo que viene siendo los barrios que conocemos como populares. Los factores criminógenos aquí también están, y están dentro de la psique de los individuos, de su sistema de valores, que ya lo vimos acá, de la industria cultural. Vamos a tener que ampliarlo para que lo puedan ver. Aquí está. Ya hablamos de la religión, pues ese es el otro, vamos a ponerlo así, el otro factor criminógeno. Bien, como pueden ver, ya que dimos la explicación de que aquí también hay muchísimos, vamos a ponerlo así, personas que cometen actos antijurídicos, para no nombrarlo de otra forma, al igual que en los barrios populares, que pues tanto se manejan las políticas públicas que nunca tienen un impacto real, precisamente por esto, porque nos está atacando el problema de raíz. Simplemente es un paliativo microsocial, ni siquiera a nivel mesosocial. Bien, seguimos con la explicación, y aquí es donde entra la parte descriptiva de esto, las axiologías. Ponemos la parte de la teoría atómica, nos habla del empleo y la economía. Esto es un elemento que casi todos los teóricos de la escuela clásica criminológica, de la escuela italiana, también teóricos estadounidenses contemporáneos, siempre mencionan el empleo y economía, pero no, aquí es donde le damos un revés. El empleo y la economía no son un factor criminógeno como tal. ¿Por qué? Porque una persona que tiene hambre no va a buscar robarse un iPhone, no va a buscar robarse una camioneta. ¿Cuál es el problema? El problema es la axiología que está aquí, la fragmentación, que viene siendo la industria cultural, que está formando lo que les decía en este detalle, de esta parte de la heterorregulación, que ya no hay un sistema de valores dominado por la industria cultural. Obviamente, ¿qué va a hacer esta persona que está conducida, controlada, programada, manipulada por ese sistema de valores que muestra una vida de opulencia, como la vemos aquí, como la forma de vida? Pues va a robar, porque no hay otra forma de vivir en la opulencia. Los trabajos dignos no logran esto. Estos tienen que robar de alguna manera u otra, al igual que otros, los que están acá en los barrios populares, para tratar de darse esa vida de la industria cultural con su sistema de valores mercantilista, utilitarista, individualista, y financierista, monetarista y todo lo cista que se pueden imaginar, está provocando la conducta de los individuos. Ese es el detalle. No es tal lo que nos dicen, que hay falta de empleo y economía. Aquí es donde entra esta teoría, nos dice: mañana denle $1,000,000 a cada ciudadano mexicano. Denle una casa y un automóvil y un trabajo de base, de lo que se les ocurra. Y el número de, vamos a ponerlo así, de delitos no se va a reducir, ni los factores criminógenos van a desaparecer para nada. Aquí lo podemos ver, aquí en la ENSU, a ver si se alcanza a notar, la ENSU y la ENVIPE. Aquí está. Estas encuestas que hace la INEGI, vamos a hacer una suposición. Mañana ocurriera eso, y en la próxima encuesta de seguridad pública urbana, en la próxima escuela del sistema de encuesta nacional de victimización y percepción, y en el sistema, en el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, etcétera, las cifras seguirían igual, porque no es como tal el problema. Lo vuelvo a repetir, el problema está en las axiologías.
en el sistema de valores. Aquí es donde está el detalle, porque hay poblaciones en el mundo muy empobrecidas, pero muy empobrecidas, donde el delito no ocurre. ¿Por qué? Porque no hay una referencia de manipulación de un estilo de vida opulento que motive al individuo precisamente a cometer actos antijurídicos para obtener vamos a hacer así, el traslado de dominio de la riqueza de otro de manera ilegal hacia sí mismo. Es lo que viene siendo acumular la riqueza de varios, hurtarla por no poner otro nombre. Y eso es lo que está generando ese problema en México y en prácticamente todo el mundo, la axiología, esa axiología del globalismo, que no se ataca y que a algunos lugares, en algunos se está tratando de erradicar, vamos a ponerlo así, bueno, no erradicar, sino tratar de manera muy sutil y muy laxa a través de las escuelas, a través de las religiones, de las iglesias. Es lo más tonto que se puede hacer porque nunca vas a ganarle, te los pongo así de simple, 6 años de formación axiológica en una escuela pueden ser destruidos con 30 segundos de un buen video de neuromarketing. Así de simple. No está el problema aquí. Es por eso que esta teoría es bien importante. Es muy importante que la conozcan, que la lean, que el gobierno, los gobiernos del mundo conozcan, entiendan cuál es el origen de todo esto. Porque hacen y seguirán haciendo, si no toman en cuenta todo esto, políticas pues que solamente van a ser paliativos, van a medio detener, van a medio contener la criminogénesis, pero no la van a poder eliminar como tal. Bueno, aquí hay otra, la operidad interinstitucional laxa, desorganizada. ¿Qué les puedo decir de esto? Las instituciones son un factor criminógeno, por lo menos en nuestro país, que son principales medios de operación de actividades ilícitas. No hay una coordinación entre ellas realmente, los sujetos que las operan generalmente están en la línea de desviación de nomias, de los que les platicaba que están acá. Aquí me pongo el otro. Los que están en este limbo de autorregulación, esa transición donde hay un descontrol total y una manipulación y un sistema de valores que rompe con la colectividad, con la solidaridad, es un metavalor que contiene la democracia, que incluye solidaridad, pluralismo, respeto, participación, etcétera, pues no lo tienen. ¿Qué pasa? Pues que cada quien a su manera roba, comete ilícitos, genera caos, y cuando llegan a las instituciones pues lo hacen de manera masiva y el impacto es a millones de personas, prácticamente a la mayoría de la población. Y aquí es donde entra una institución, porque no hay una operatividad interinstitucional, valga la redundancia, de un sistema de programación social del Estado proactivo, que es lo que propone el método que vamos a ver más adelante. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, por citar un elemento, el organismo encargado en México del desarrollo integral de la familia es el DIF. Vamos a ponerlo aquí para rápidamente. DIF, a ver si me sale en la búsqueda. Bueno, vamos a tener que poner desarrollo. Ese sí. Aquí ya me salió. Desarrollo. A ver si no nos manda. Este es el, parece que de Quintana Roo. Pues vamos a ver, nada más así. Es de Quintana Roo. Bueno, aquí está quiero que vean nada más las acciones. No es una situación peyorativa, sino una crítica propositiva de las acciones. Si se fijan aquí en estas imágenes, dice recreación, cultura y deporte, cobijando comedor, no te quemes, y asistencia alimentaria. Bueno,
Como pueden ver aquí, estos son los programas sociales que está ejecutando el DIF en este lugar. ¿Cuál es el problema de esto? No hay ningún programa que ejecute lo que debe estar haciendo el DIF, que es el desarrollo integral de la familia. Una escuela para padres, una visita psicológica y una terapia familiar permanente. A todas las familias, a todas. No lo hay, entonces no hay una recomposición de la dinámica familiar, una reconstitución de las axiologías del sistema de valores. Como no existe ninguna actividad de eso, todo esto son puros paliativos. Claro que la recreación, la cultura y el reporte es importante, pero esto es un nivel de intervención terciario. Esto es después de que ya reconstituiste las relaciones interpersonales, la dinámica familiar, los vínculos entre los miembros de esa familia y también los miembros de lo que viene siendo el barrio, la cuadra, la calle, la avenida donde viven. Cuando ya hay ese sentido de pertenencia, colectividad y soporte, una visión constitutiva, con la misma dinámica de axiologías, con los mismos valores, vamos, una programación horizontal de un sentido de vida colectivo. Obviamente esto genera, vamos a ponerlo así, es como la cereza en el pastel. Es lo último que se hace cuando ya tienes, vamos a ponerlo así, eliminado los factores criminógenos. ¿Y qué están haciendo aquí? Obviamente no están eliminándolo, lo que hacen es un paliativo durante unas horas, los distraen, por no decir otra cosa, pero los factores siguen ahí, siguen los factores criminógenos. Saliendo de aquí de los juegos, se van a su casa que está acá, vamos a buscarla rápidamente como ejemplo, y obviamente pues se van a la realidad. Es como tomarse una pastilla, un placebo, o sea, no tiene una repercusión real. Entonces de ahí la importancia de este modelo que presenta la teoría atómica. Armas, aquí es un tema bien delicado, pero lo vamos a manejar de una manera más sencilla. Pues qué pasaría si el día de mañana, de manera repentina, se elimina todo el contrabando de armas. Mientras nuestro país, no voy a decir por dónde, pero ustedes ya saben. Pues obviamente, imagínense una persona con todas estas anomias y desviaciones, pues no se va a animar a realizar el mismo acto. No se van a eliminar, esto lo quiero recalcar muy bien, no se van a eliminar los factores criminógenos, no se van a eliminar, van a seguir ahí. Lo que va a pasar es que los sujetos van a tecnificar el iter criminis, le llaman así, para poder cometer el delito. Pues si no tengo el arma, tengo que hacer las cosas con una mayor tecnificación, voy a construirme ya sea un arma artesanal, voy a utilizar un vehículo, etcétera, como medio para realizar el acto. Entonces, ¿qué provoca esto? De manera instantánea reduciría, obviamente, si se detuviera todo el ingreso de armas, pues reduciría el impacto, lo que viene siendo los delitos. Nada más en un corto plazo, muy corto. Yo le diría hasta de una semana, no mucho. Porque los factores criminógenos, porque las personas seguirían con esas conductas, con esos elementos de desviación en la cabeza, vamos a ponerlo así para hacerlo muy coloquial, pero que se entienda, porque eso se trata. Y de alguna otra manera buscarían la forma para delinquir. Y aquí es donde entra el séptimo. Y tampoco el problema no es las armas como tal, el problema es los sujetos que están ahí, porque las van a construir, aunque se las quitemos, pues obviamente no se elimina el factor. Esto lo dice la teoría atómica con datos de prueba. Y finalmente tenemos el séptimo, que es la infraestructura física literaria. Me atañe mucho a esto, déjenme les digo dónde está. Hay muchos barrios, la mayoría sí, en el país, y sobre todo hay una situación muy pero muy elevada, muy importante. Vamos a poner aquí fraccionamiento. A ver si sale fraccionamiento.
privada. A ver si sale aquí la imagen porque yo quiero ahondar un poquito en este tema. Miren, bueno, más o menos así. Ah, aquí está, miren. Aquí están. Vamos a verlos. Este es un factor criminógeno y mucha gente no lo entiende ni lo ve. Voy a utilizar esta imagen que está aquí como ven estas cercas. ¿Qué pasa en esta parte de la infraestructura? Esto es bien interesante también. Aparte de la infraestructura física. Aquí, como ven, tienen las rejas. Regularmente aquí hay unas plumitas. Está un guardia y hay un registro, ¿no? Para la entrada. Hay cámaras por todos lados, sistemas de vigilancia, alarmas, etc. Todo eso, lo vuelvo a repetir, no elimina los factores criminógenos, no los elimina. Magnifica a los delincuentes. Yo como persona o sujeto que decido delinquir y veo esto, veo un sistema muy complejo de seguridad activa, vamos a ponerlo así, de prevención terciaria. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a eliminar mis factores criminógenos de manera instantánea? Obviamente no. Pasan dos cosas. Me movilizo a otro vecindario con menor seguridad, o sea que se movilizan las tasas delictivas simplemente, pero no se elimina, simplemente se moviliza en otro. Aumenta el número de delitos en otra colonia que no tiene la capacidad económica para hacer esto. O la más frecuente, el individuo tecnifica el intercriminis, se hace más inteligente, planea mejor. Vamos, entre mayor sea el reto, pues mayores habilidades se requieren. Lo que estamos haciendo con esto, de manera inconsciente todos los que viven aquí, es generando una profesionalización de los delincuentes, literalmente. En ciberseguridad, en, movilidad urbana, en hacking, en un montón de cosas. Entonces el que entra aquí ya no va a entrar con su cuchillo, ya va a entrar con herramientas tecnológicas y va a ser peor porque ya tenemos una persona con mayores capacidades de delinquir y hacer daño, gracias a estos barrios privados donde está esta infraestructura. Eso es otro detalle que pasa mucho en México, muchísimo. Como ven, esta es la explicación de la teoría platónica. A grandes rasgos se las quise exponer porque obviamente es muy amplia. Pero como ven, las autoridades no están haciendo o no están acertando, vamos a poner las políticas públicas donde debe ser. Y aquí es donde entra, aquí vienen algunos autores de los cuales se basó esta teoría, la clasificación de Gicaruel, de Herrera, Lazo y de muchos otros autores, tanto nacionales como estadounidenses. También hay muchos italianos, pero nada más lo mencionamos porque se tuvo que contextualizar durante más de una década. Se ha hecho este proyecto de investigación y obviamente se ha construido toda una teoría atómica de la criminogénesis en México para entenderla realmente lo que está pasando aquí en nuestro país, y a nivel general en muchas partes del mundo aplicarían muchas cosas, pero como tal está dirigida, esbozada y alimentada por las interacciones en México y datos del país. Ahora bien, pues ya les explicamos a grandes rasgos. Aquí vienen muchísima información de todo esto. Miren, le voy a poner aquí, a ver si se alcanzan vamos a leerlas así rápidamente. Fallas del gobierno de la planeación operativa de la política tecnológica. El primer error que se comete ante la hora de implementar políticas de prevención de delito, vamos para acá, y de la evidencia es segmentar y focalizar las demarcaciones o polígonos urbanos. Se piensa que en Bernardes no hay factores criminógenos, solo se intervienen las demarcaciones donde la criminogénesis es visible en el espectro sintético cometido, pero cometiendo el terrible error de generar sinergias criminógenas en todos los demás suburbios o zonas residenciales. Y crean colonias privadas y sistemas de seguridad que tecnifican el Este es nada más el ejemplo que les explicaba. La intervención es de prevención terciaria, prevención situacional del delito, dejando a un lado lo más importante, que es el combate de los factores criminógenos. No se combate.
y menos dándole dinero a la gente. Eso no tiene sentido. Se privilegian acciones superficiales que son vistosas, pero que además, que jamás atacan los factores criminógenos, solo se tecnifican otra vez. Todo esto que está haciendo el gobierno, estas políticas, no cambian el sistema de valores, que es vamos a ponerlo así, es el núcleo, es la axiología del comportamiento, de la conducta exterior del individuo. Ahí es donde tenemos que aterrizar las políticas públicas, y no lo están haciendo en ningún lado. La construcción de una cancha y de un espacio verde solo tiene impactos reintegrativos si se utiliza después de intervención preventiva primaria, de reprogramación de la conducta. Hay que hacer una reprogramación de la conducta de toda la sociedad de forma permanente durante años. Hay que programar, así como lo hicieron durante aproximadamente 30 años, el sistema de valores globalista, individualista. Pues así también se tiene que programar generacionalmente, desde los niños que tienen, no sé, un año, ahorita lo vamos a ver de manera más precisa, hasta los adultos de 90, los de adultos mayores de 90. Esto es otra de las cosas, porque siempre se deja fuera de las políticas públicas las generaciones que son las que están, vamos a ponerlo así, encargadas de la ejecución de las políticas públicas, que son la generación X, los millennials y los centennials. Y dicen, bueno, vamos a rescatarla a los alfa, la nueva generación, pero no. El problema para rescatarlo no es en la escuela, no es en el barrio. Es dentro de la familia y dentro de la reprogramación al unísono, de manera sincronizada, de todas las generaciones. Hay que reprogramar, así como lo hizo la industria cultural, como programó desde los más grandes hasta los más chicos, el deseo, vamos a ponerlo así, por la opulencia, pues así tenemos que programar y reprogramar el deseo por la colectividad, la solidaridad, la democracia participativa, el comunismo, etc. Aquí viene muy importante esto. Las instituciones creadas para el desarrollo integral de la familia y sus individuos, la formación ciudadana y la programación social integrativa no realizan su tarea, pero no existe una operatividad interinstitucional social. Las instituciones lo único que hacen es fungir como, vamos a ponerlo así, medios de marketing político, operadores políticos. Eso es lo que hacen los individuos que están aquí, ¿verdad? No como tal las instituciones, porque tienen obviamente un propósito, un reglamento, un marco jurídico que les indica que hay que reconstituir el tejido social, pero pues los individuos que están ahí no lo hacen, porque no llegan precisamente los mejores ni los más conocedores, llegan los que llevaron votos. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? El Estado mexicano, históricamente, ha dejado la formación de axiologías a la religión. Aquí está el grave error, ya que durante más de 200 años la autorregulación de la conducta de los individuos en la sociedad mexicana se dio por represión neurológica, censura cognitiva, condicionamiento operante y terror psicológico, lo que al combinarse con el sistema de valores de la industria cultural exógena y el libre mercado generó una explosión disruptiva de la conducta. Los individuos no se comportaban bien en sociedad como producto de la formación ciudadana y la autorregulación de la conducta por la razón del bien común, como medio de límite del ejercicio de mis derechos para respetar la esfera jurídica del tercero, donde limitar mi comportamiento y ceder determinadas libertades entregadas al Estado, en minúscula y muchos como administrado, y ceder determinadas libertades entregadas al Estado como administrador, me permite convivir en sociedad de manera armónica. La conducta, esto es lo ideal, pero no es así. No hay esa introspección y ese razonamiento de que ese sistema de valores y esa autorregulación de la conducta nos conviene a todos. Es entregarle una parte de las libertades para que las administre el Estado, para que sea el garante de toda esa armonía y convivencia pacífica en la sociedad. Para eso nos constituimos como una sociedad, pero no está funcionando como debe de ser. ¿Por qué? Porque la conducta se limita por el castigo. Otra de las cosas que hacen siempre, aumento de penas.
Aumentan de 10 a 20 años a 100 años la pena del homicidio, la pena del feminicidio, y la pena por el robo de autos, etc. Esa metodología que viene de la política epidemiológica reactiva está totalmente caduca, arcaica. Eso tiene más de 100 años que los teóricos dijeron no. Todo ese aumento de penas obviamente no disminuye los delitos, los tecnifica, no elimina los factores criminógenos. Y lo vuelvo a repetir hasta cansancio. Le aumentan 100 años el delito por robarse unas tortillas. No, la persona, el individuo, la individua, no va a decir, no, pues no me la voy a robar porque me van a meter 100 años. Va a buscar la forma de que tecnifique sus estrategias, sus metodologías de hurto, de usura, para que no la descubran, porque va a seguir queriendo las tortillas. Y es lo que no entiende, no se elimina el factor, simplemente se presiona y genera esta forma de sublimación en una tecnificación de las conductas criminales de los individuos y las individuos. Entonces es una estupidez eso del aumento de penas. Bueno, el peor error es la política criminológica basada en el modelo arcaico. Aquí está, miren. El peor error es la política criminológica basada en el modelo arcaico, reactivo en lugar del integrativo. Más policías, más penas en lugar de más ciudadanos y más prevención. Aquí hay una situación bien interesante. Ya vamos a pasar al punto neurálgico. Hay muchas cosas que ver, pero vamos a tener que hacer un pequeño brinco. Vamos a ponerle así. Vamos a pasar a un punto neurálgico de esta teoría, donde no solamente nos dice dónde está el problema, nos identifica. Vamos a pasar a un punto neurálgico. Vamos a abordarlo algo rápido, porque esta teoría muy interesante no solamente nos dice el origen de todo nos vamos de toda esta violencia y delincuencia que tenemos que hay, sino también nos dice cómo atacarlas. Nos genera una solución, una política pública. Y la voy a tratar de resumir porque es una política pública bien compleja, bien interesante. Bueno, vamos a tratar de resumir lo que viene siendo la solución. Bien, aquí la parte neurálgica, vamos a verlo así, aunque ya nos llevamos mucho tiempo en la explicación de la teoría económica, entre comillas, porque está muy compleja, muy interesante. Lo que nos propone además esta teoría no solamente es el diagnóstico de cómo se origina toda la situación de la violencia y la delincuencia en el país, sino también nos da una solución. De teorías públicas son muy pocas, y en esta sí nos da una solución, una metodología para precisamente eliminar esos 7 factores criminógenos que son los que generan todo el caos que estamos describiendo. Voy a tratar de explicarlo de manera breve. Yo creo que va a ser en otro video, pero de manera para concluir les vamos a poner en esta parte los factores criminógenos que hay aquí. Aquí están los elementos y nos va a arrojar una hora más de video, y yo quiero hacer otra parte, la explicación, porque es una teoría muy, muy interesante, una política pública totalmente bipartita entre el sector público y el sector privado, con un conjunto de sistemas de reprogramación social muy importantes que van a desencadenar precisamente
Bien, por ejemplo, aquí viene uno. Acción de escuela para paz restaurativa, participativa, prosocial. Hay 3 niveles de implementación. Ya no se los voy a leer muy rápido porque todo esto lo vamos a ver en otro video de manera muy precisa. Esta política pública para precisamente eliminar todo lo que vimos acá en la teoría atómica de criminogénesis, que viene siendo esos 7 factores criminógenos, se basa en el modelo externalidades restaurativas prosociales. Este viene en otra diapositiva, pero básicamente se basa en un ecosistema de programación familiar, programación en el barrio y programación a nivel social. Desde la música, desde la televisión, desde las instituciones, desde el mercado, tiene que haber, o propone esta teoría y esta metodología, un sistema de valores unificado, donde el que vive aquí, vamos a ponerlo, el que vive aquí y el que vive en un barrio pobre, vamos a ponerlo así, pobre en el sentido materialista, vayan a la misma escuela, se encuentren en el mismo espacio, a la misma escuela de formación ciudadana y tengan el mismo sistema de valores. Estos que están aquí, este es el vamos a ponerlo así, accionista de Grupo Modelo, y este es un arquitecto, este es un carpintero, este es un zapatero. Se fijan, todos al mismo nivel, porque tienen un mismo sistema de valores. El que vive acá y el que vive aquí se siente parte del mismo sistema, por lo tanto no va a cometer actos en contra de estos, ni estos actos en contra de estos, ni de los demás, porque hay un sentido de colectividad y un sentido de pertenencia. Todo eso obviamente implica un sistema de programación social que se llama, o se que denomina externalidades restaurativas prosociales, que se creó por el mismo autor a través de esta misma teoría. Vamos a ponerlo aquí, la autorregulación de la conducta. Así, vamos a hacer grande. A grandes rasgos, les voy a dar un adelanto de lo que vamos a ver en el próximo video. Este sujeto tiene que ser reprogramado a través de este mecanismo. ¿Por qué se llama externalidades restaurativas prosociales? Porque a través de los estímulos externos, de todas las políticas públicas transversalizadas en un eje articulador de la trigonometría operativa, que viene, porque ese sujeto a través de la triangulación operativa interinstitucional, a través del Estado, a través del mercado y a través de la ciudadanía, de esos 3 ejes articuladores, va a reprogramar un sistema de valores con una metodología bien interesante que se constituyó precisamente para realizar eso. ¿Qué va a pasar si todos tienen el mismo sistema de valores a través de una axiología? Lo social, pues obviamente no se van a hacer daño, porque son miembros de la misma comunidad, es como hacerse daño a sí mismo. Y ahí es el punto neurálgico de esta propuesta de política pública que nos trae la teoría atómica de la criminogénesis en México a través del modelo de externalidades restaurativas sociales. Lo ponemos así. Aquí está. Entonces, esto es todo por el día de hoy. Esperen la segunda parte del video para que vean toda la dimensión operativa que se tiene que hacer y que se puede hacer con muy pocos recursos para que se acabe todo este desorden. Pero ya queda para otro video. Y les dejo una reflexión por ahí muy interesante. Nos regalan miedo para vendernos seguridad. Así se los digo. Esto tiene una solución sencilla. No es complejo. Nada más que hay que saber cómo. Hasta la próxima, mis queridos ciudadanos, ciudadanas, mis queridos psicoacústicos y psicólogos.